¿Y si te dijera que fue un caballo quien escuchó el llamado de Dios antes que cualquier humano? En un mundo donde muchos voltean la cara ante el sufrimiento, un animal actuó con más compasión que cualquier persona. Un bebé abandonado, un bosque solitario y un final que no solo te va a sorprender, te va a sacudir el alma. Si alguna vez has sentido que la fe ya no tiene lugar en esta vida, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia, es una señal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas en que el viento sopla despacito, levantando el polvo seco del camino y haciendo danzar as follas secas pelo ar. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas, como si Dios estuviera firmando o final de otro día. No había nadie por las calles de San Cielo, un pueblito escondido entre colinas y árboles frondosos, donde el tiempo pasaba lento y la gente aún saludaba con sombrero en mano. En el rancho El Rocío, don Fermín Valdés, un hombre de 68 años, delgado, piel curtida por el sol, barba blanca como la sal y ojos verdes apagados por el dolor de los años, acariciaba la melena de su caballo. Lucero, como lo había llamado su difunta esposa, era un hermoso ejemplar blanco con manchas plateadas y una mirada noble. Su altura imponía respeto, pero su alma era pura ternura. «Ya casi es hora de dormir, compañero», dijo don Fermín mientras echaba heno fresco en el corral. «¿Tú también sientes que hoy el aire está distinto?» Lucero relinchó suavemente y movió la cabeza como si entendiera cada palabra. Siempre había sido especial. Desde potrillo, mostraba una conexión con las cosas que no se explicaban con lógica. Presentía tormentas, se acercaba a quien sufría, se quedaba inmóvil cuando algo iba mal. El rancho estaba en silencio, solo interrumpido por el canto de los grillos y el chasquido de la leña en la chimenea. Don Fermín se sentó en su mecedora de madera, con una manta en las piernas y una taza de café humeante en las manos. Miraba al horizonte, recordando a su esposa Clara y al hijo que había perdido años atrás. La soledad le pesaba en el pecho como una piedra fría, pero jamás se quejaba. Lucero, como de costumbre, caminó hasta la puerta del establo, la empujó con el hocico y miró hacia el bosque. Algo brillaba en sus ojos, algo que no había visto antes. Y entonces ocurrió algo inesperado. El caballo comenzó a golpear el suelo con las patas delanteras, inquieto, ansioso. «¿Qué te pasa, Lucero?», preguntó el anciano dejando la taza de lado. El caballo relinchó de nuevo, más fuerte esta vez, y dio un paso atrás como pidiendo que le abriera la puerta del portón principal. Don Fermín se levantó con esfuerzo. Tenía artritis en las rodillas y la espalda encorvada, pero el instinto de ese animal siempre había sido sagrado para él. Cuando Lucero pedía algo, era mejor escucharlo. Abrió el portón de hierro y el caballo salió al trote directo hacia la vereda vieja del bosque, un sendero cubierto de maleza que nadie pisaba desde hacía años. Fermín dudó un segundo. No solía salir de noche, pero algo dentro de él lo empujó. Tomó su linterna, se ajustó el sombrero y con pasos lentos pero firmes siguió a Lucero por entre las sombras y los susurros del bosque. Y sin saberlo, en esa caminata, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche ya se había apoderado del cielo cuando los pasos de don Fermín crujían sobre la vereda polvorienta. Las ramas secas colgaban como dedos retorcidos, y el bosque olía a tierra húmeda con hojas podridas. El aire estaba espeso, y aunque no había nubes, la oscuridad era profunda. Solo unas cuantas luciérnagas parpadeaban como si intentaran guiar el camino. Lucero iba al frente, firme, con las orejas bien erguidas y la respiración agitada. Cada tanto volteaba la cabeza para asegurarse de que Fermín lo seguía. La linterna temblaba en las manos del anciano, pero sus ojos iban decididos. En el pecho, algo latía con fuerza. No era miedo, era algo más profundo, un presentimiento que no sabía explicar.
«¿A dónde me llevas, compañero?», murmuró, sin esperar respuesta. El sendero de la vereda vieja del bosque no era cualquier camino. Desde hacía años nadie se atrevía a cruzarlo. Se decía que ahí se perdían ecos de quienes ya no estaban, que las almas dolidas susurraban entre los árboles. Pero Fermín nunca creyó en esas cosas, y aun si fueran ciertas, ya había perdido tanto en la vida que poco le asustaba. Lucero se detuvo de pronto, fijó sus cascos en el suelo y alzó el hocico al aire. El silencio era total, ni grillos ni ramas, nada, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento. Don Fermín se acercó despacio, enfocando la linterna entre los arbustos. Todo se sentía más frío ahí. El olor cambió, había algo diferente. Lucero empezó a relinchar bajito, como si susurrara una advertencia. Luego dio un paso más y con el hocico empujó unas ramas secas. Ahí, a la luz temblorosa de la linterna, apareció algo inesperado. Una caja de cartón, vieja, húmeda, con las esquinas rotas. Estaba parcialmente cubierta de hojas, como si alguien hubiera querido esconderla. Fermín se arrodilló con dificultad. Le dolían las rodillas, pero no le importó. Quitó las ramas con cuidado, con una sensación rara en el pecho. Cuando por fin levantó la tapa de la caja, se le fue el aire. Adentro, hecho bolita, había un bebé, un recién nacido, la piel pálida, los ojitos cerrados, los labios morados, apenas cubierto con una mantita delgada. Fermín se quedó congelado. «Dios mío», alcanzó a decir, con la voz hecha trizas. «¿Quién te hizo esto?». Lucero se acercó, bajó la cabeza y con ternura infinita lamió la frente del bebé. Y entonces algo pasó. El niño soltó un quejido suave, un llanto débil, pero vivo. Fermín lo tomó con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Sintió el calorcito mínimo que aún quedaba en ese cuerpecito frágil. Y ahí, en medio del bosque, con el alma temblando y el corazón apretado, entendió que esa noche no era como cualquier otra. Era una noche sagrada. El cielo comenzaba a cubrirse de neblina ligera cuando don Fermín, con el bebé envuelto entre sus brazos, se puso de pie. Lucero se mantenía a su lado, inmóvil como un guardián. El viento soplaba entre los árboles altos del bosque y las hojas secas giraban en remolinos silenciosos a sus pies. Había algo sagrado en ese instante, como si todo el bosque supiera que ahí, justo debajo del árbol viejo del silencio, algo milagroso acababa de ocurrir. El árbol era inmenso, con ramas que parecían brazos extendidos hacia el cielo. Muchos en San Cielo decían que ese roble había visto más historias que cualquier ser humano. Y ahí, justo bajo sus raíces gruesas y torcidas, alguien había dejado a esa criatura indefensa, como si confiara en que la naturaleza, o quizás Dios, lo protegería. Fermín bajó la mirada al bebé. A pesar de lo frágil que lucía, el niño había comenzado a mover sus manitas. Tenía la piel color canela clara y unas pestañas largas que apenas cubrían sus párpados cerrados. Su respiración era lenta pero constante. El viejo no pudo evitar que se le formara un nudo en la garganta. «¿Cómo alguien puede dejarte aquí?», susurró con la voz rasposa. «Tan chiquito, tan solito». La mantita que lo envolvía estaba manchada, pero en una esquina, bordado con hilo azul deshilachado, se leía un nombre incompleto. Solo esas letras, como si alguien hubiera querido escribir milagro y no se atrevió a terminarlo. Fermín se quitó su propio abrigo, uno grueso de lana que usaba solo en invierno, y envolvió al niño con cuidado. Lucero relinchó suave, como aprobando el gesto. «No te preocupes, mi muchachito, yo te voy a cuidar», dijo Fermín mientras lo acomodaba contra su pecho. «No tengo mucho, pero tengo corazón y fe, y a veces eso basta». Mientras emprendían el camino de regreso al rancho, el viento sopló más fuerte, moviendo las ramas del gran árbol como si aplaudieran en silencio. El caballo caminaba adelante, guiando el paso como si supiera exactamente el rumbo que debían tomar. Y por unos segundos,
Entre el crujir de la hojarasca y el aire que silbaba entre los troncos, Fermín creyó escuchar una voz lejana, un susurro suave que decía: «No estás solo». Pero no había nadie ahí, solo un hombre cansado, un caballo de alma noble y un bebé que no tenía nombre, pero que ya comenzaba a llenar todo de esperanza. La chimenea crepitaba con suavidad dentro de la vieja cabaña de don Fermín. Afuera, el viento soplaba fuerte, azotando las ventanas de madera como si quisiera entrar. El rancho, el rocío, normalmente tranquilo, parecía respirar distinto esa noche, como si cada rincón supiera que había algo nuevo, algo divino, latiendo entre sus muros. El bebé dormía envuelto en mantas gruesas, en una pequeña cesta improvisada junto al fuego. Fermín lo había colocado ahí después de calentar agua, limpiar sus piecitos temblorosos y darle unas gotas de leche con un gotero que guardaba para emergencias con los potrillos. Lucero, fiel como siempre, estaba echado junto a la puerta, con la cabeza baja y los ojos bien atentos, sin quitarle la vista al niño. El anciano, sentado en su sillón de descanso, con las botas todavía puestas y el sombrero en la mano, no podía dejar de mirar al bebé. Había algo en su rostro, algo que se sentía familiar, no por el parecido, sino por la paz que irradiaba, por el silencio que traía, como si su sola presencia rellenara un hueco que Fermín ni siquiera sabía que seguía abierto. De pronto, la leña en la chimenea crujió más fuerte, soltando una chispa al aire, y en ese instante lo sintió. Una brisa cálida le rozó el cuello, distinta al frío que azotaba fuera. Cerró los ojos y escuchó: «No tengas miedo, no estás solo». La voz era suave, como si viniera del fondo de su alma. No era suya, tampoco era imaginada, era celestial. Fermín abrió los ojos con lentitud. El cuarto seguía igual. El bebé dormía tranquilo. Lucero levantó ligeramente la cabeza y volvió a acomodarse. Él se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas y por primera vez en muchos años se atrevió a orar en voz alta: «Señor, yo no sé si esto viene de ti, pero si tú lo mandaste, si es voluntad tuya, enséñame qué hacer, porque soy viejo, torpe y solo. Pero si este niño es un encargo del cielo, te juro que lo cuidaré como si fuera mío». Su voz se quebró en la última palabra. No estaba acostumbrado a hablar así, ni a sentir la garganta apretada por emociones que creía haber enterrado hacía años. En ese momento, Lucero se acercó al bebé, bajó la cabeza y volvió a tocarlo con el hocico. El pequeño se movió un poco y, sin despertar, soltó una sonrisa débil pero visible. Fermín se llevó una mano al pecho. No recordaba cuándo fue la última vez que había visto sonreír a alguien dormido. Algo en esa sonrisa le habló, como si fuera una señal, una promesa, una confirmación. Y así, en esa noche de viento, madera y brasas, un hombre herido, un caballo de alma pura y un niño rescatado del olvido formaron un lazo, uno que no había sido tejido por casualidades, sino por el propio cielo. El amanecer llegó con una luz tibia que entraba por las rendijas de la vieja ventana de la cocina. El canto de los gallos y el murmullo lejano de las vacas despertaban poco a poco al rancho, pero dentro de la cabaña de don Fermín, el tiempo parecía haberse detenido. El viejo estaba sentado al borde del sillón, con la espalda encorvada y el cabello blanco desordenado. Sus manos sostenían un biberón improvisado que apenas lograba que el niño bebiera unas gotas. Lo observaba con ternura y con una devoción que ni él mismo entendía del todo. «Te llamaré Milagro», dijo en voz baja, como si estuviera nombrando algo sagrado, «porque eso es lo que eres, un verdadero milagro de Dios». El bebé parpadeó con lentitud. Ya no tenía los labios morados. Su colorcito comenzaba a regresar. Lucero, desde afuera, asomaba la cabeza por la puerta abierta, moviendo las orejas con curiosidad y serenidad. Parecía velar todo desde lejos, como si fuera el ángel que había comenzado esta historia. Fermín se puso de pie. Caminó hacia una pequeña repisa, donde guardaba las cosas que más valoraba. Una foto antigua de su esposa Clara.
un rosario de madera gastado por los años y una vela que solo encendía en fechas especiales. La prendió, se arrodilló y ahí, en silencio, hizo una promesa. «Señor, no sé por qué me elegiste a mí, pero si tú confiaste en estas manos viejas para cuidar a este niño, lo haré. No sé cómo, no tengo dinero ni fuerzas de antes, pero tengo fe y tengo amor. Eso no se me ha acabado». El fuego de la vela titiló como si respondiera. Pasaron las horas y Fermín comenzó a hacer espacio en la casa. Sacó una caja con mantas antiguas. Lavó una canasta grande donde solía guardar mazorcas, la forró con almohadas suaves y la colocó junto a su propia cama. El rancho entero se fue adaptando poco a poco a su nuevo huésped. Hasta Lucero, que no solía entrar a la casa, cruzó el umbral con cuidado para echarse justo frente a la cesta de Milagro. Lo protegía como si fuera su cría. En la tarde, don Fermín salió a buscar algo de alimento para bebés al pueblo. Caminó hasta la tiendita de doña Beatriz, donde pidió leche en polvo, pañales y un par de biberones con lo poco que le quedaba del pago de unas reses que había vendido. «¿Y ese niño que traes en brazos, don Fermín?», preguntó la señora con la ceja alzada. «¿No es tuyo, o sí?». Él bajó la mirada, sonrió con humildad y respondió: «No es mío, pero me fue confiado, y eso es más que suficiente». Regresó al rancho con el corazón liviano, aunque el cuerpo ya no le respondía igual. Cada paso dolía, pero algo dentro de él se había encendido, una llama que solo enciende el amor verdadero. Esa noche, mientras Milagro dormía tranquilo, envuelto en mantas limpias y con la barriga llena, Fermín lo miró y susurró: «Mi casa es tuya, mi vida también, y pase lo que pase, nunca más estarás solo». El sol apenas comenzaba a subir cuando el chisme ya volaba más rápido que el viento por las calles empedradas de San Cielo. Dicen que don Fermín regresó con un bebé en brazos. ¿Un bebé? ¿A su edad? Yo lo vi con mis propios ojos. Iba cargando al niño envuelto en una manta, y ese caballo blanco suyo lo escoltaba como si fuera su sombra. En la panadería, en la iglesia, en la plaza, todos hablaban. Unos con intriga, otros con burla, y no faltaban los que soltaban suspiros conmovidos sin entender del todo qué había pasado. En el rancho, sin embargo, Fermín se mantenía en silencio. No buscaba explicación ni aprobación, solo cuidaba. Atendía a Milagro como si fuera su propia sangre, con una dedicación que lo rejuvenecía. Lo bañaba con agua tibia en una palangana, le cantaba canciones antiguas mientras lo arrullaba, y por las noches le contaba historias sobre las estrellas y los caballos que volaban en sueños. Una tarde, mientras recogía leña en el patio trasero, escuchó una voz conocida que lo sacó de su mundo. «Fermín, ¿puedo pasar?». Era el padre Joaquín, el párroco del pueblo, un hombre sereno, de unos 50 años, piel morena, voz pausada y ojos que sabían ver más allá de las palabras. Fermín asintió y lo invitó a entrar. El sacerdote caminó directo hacia la cuna improvisada y al ver al bebé dormido soltó una exhalación larga. «Es hermoso. Lo encontramos en el bosque». Lucero me llevó directo a él. Estaba dentro de una caja. Apenas respiraba. El padre guardó silencio por un momento. Luego se acercó a la ventana mirando hacia el monte. «¿Sabes lo que dice el Evangelio según Mateo, Fermín? Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». «¿Cree que fue Dios quien me lo puso en el camino?», preguntó el viejo con los ojos húmedos. «No tengo la menor duda». Ambos se quedaron ahí, rodeados por el crujido de la madera, el soplo del viento entrando por la rendija de la puerta y la respiración pausada del niño. El sacerdote colocó una mano sobre el hombro de Fermín. «Pero debes saber algo. No todos lo entenderán. Habrá quienes murmuren, quienes duden, quienes juzguen sin saber. Que digan lo que quieran», respondió con firmeza. «Este niño está a salvo. Y eso es lo único que importa». Ese mismo día, mientras el cielo se tornaba de un azul profundo y las nubes dibujaban formas suaves sobre las montañas, una vecina malintencionada pasó por el rancho
y alcanzó a ver al bebé en brazos del anciano. Su mirada se endureció y en su rostro se dibujó algo más peligroso que la duda, la intención de escarbar donde no hay permiso. Don Fermín lo sintió, lo vio venir, pero no se intimidó, porque cuando uno carga un milagro en los brazos, también carga la fuerza de quien lo envió. Era un mediodía caluroso en San Cielo. El polvo se levantaba en espiral sobre el camino de tierra que conectaba o rancho con o pueblo. Don Fermín había dejado a Milagro dormido bajo la sombra fresca del sauce junto al pozo, con Lucero acostado a su lado como siempre, velando su sueño. Mientras recogía unas herramientas del granero, escuchó el sonido de un motor viejo aproximándose. Un coche negro, brillante pero fuera de lugar, se detuvo justo frente al portón de madera. De él bajó una mujer de unos 40 años, piel clara, figura delgada e elegante, el cabello recogido en un moño perfecto. Vestía ropa costosa, pero su rostro hablaba de tormenta. Tocó la puerta con firmeza, sin titubeos. Fermín entrecerró los ojos al verla. No la conocía, pero algo en su mirada lo inquietó. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo viejo. Busco a un hombre que se hace llamar Fermín Valdés. Dicen que está criando un bebé que no le pertenece. Ese bebé es mi sobrino. Fermín frunció el ceño. Su espalda se tensó. Soy yo. ¿Y usted es? Graciela Muñoz, respondió con frialdad. Hermana de Lucía Muñoz, la madre de ese niño. El silencio fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido de una mosca cerca del bebedero. No sabía que el niño tenía familia, dijo Fermín pausado. Lo encontré abandonado en el bosque, en una caja, solo, helado. No vine a discutir lo que hizo mi hermana, vine por el bebé, vengo a llevármelo. Fermín sintió un ardor en el pecho, como si le hubieran metido una espina. Milagro, irse, con esa mujer que ni siquiera lo había tocado con ternura en toda la conversación. Señora Muñoz, no sé qué le dijeron, pero yo no voy a entregar a ese niño así como así. Él no es un paquete, es un ser humano. Y desde que lo sostuve en mis brazos, algo cambió aquí dentro, dijo, apuntando a su pecho. Lo siento como mi nieto, como sangre mía. Graciela lo miró con ojos vacíos, pero sus manos temblaban. Se notaba que algo se quebraba detrás de esa fachada tan perfectamente erguida. ¿Dónde está?, preguntó, intentando sonar firme. Fermín se hizo a un lado, sin decir palabra. Señaló el árbol al fondo, donde Milagro seguía dormido, y Lucero lo miraba con atención. La mujer dio unos pasos, pero al ver la escena, al caballo protegiendo al niño, al silencio tierno del lugar, algo dentro de ella pareció romperse. No lloró, pero bajó la cabeza, cerró los ojos, y se quedó ahí parada, sin moverse, sin hablar, por largos minutos. Cuando finalmente volvió a mirarlo, ya no era la misma mujer que había bajado del coche. No sabía que estaba vivo, susurró con la voz ronca. Pensé que Lucía lo había perdido, o que lo había abandonado para siempre. Nunca me dijo nada, solo desapareció. Fermín no respondió, solo la observó con una mezcla de desconfianza y compasión. Sabía que detrás de esa historia había mucho que aún no se había dicho. Y en su interior sintió que esa visita no sería ni la primera ni la última. La tarde cayó de golpe, y con ella una tormenta inesperada. Las nubes se amontonaron como mantas grises sobre San Cielo, y un trueno profundo retumbó sobre los tejados. Don Fermín, con un impermeable viejo al hombro, cerraba el establo cuando notó a Graciela aún sentada bajo el cobertizo del granero, inmóvil, abrazada a sí misma. No había querido marcharse. El bebé dormía adentro, y Lucero caminaba inquieto de un lado a otro, como si también sintiera que algo estaba por suceder. Fermín se acercó con paso lento, y sin decir nada, le ofreció una manta seca. Ella la tomó sin mirarlo. «Va a enfermarse si se queda aquí», dijo él. «Quizá merezco enfermarme», respondió ella, con una sonrisa amarga y los ojos perdidos en la lluvia. Se quedaron en silencio un largo rato.
Solo se escuchaban las gotas golpeando el techo de lámina y el crujir ocasional de las ramas agitadas por el viento, hasta que, finalmente, la barrera que Graciela había construido durante años se resquebrajó. Tenía 19 años cuando supe que mi hermana estaba embarazada, dijo con la voz rota. Mi padre se enteró y la echó de la casa. Dijo que había traído vergüenza a la familia. Ella nunca quiso decir quién era el padre, solo lloraba. Fermín la escuchaba sin interrumpir, con el corazón pesado y la mirada serena. La última vez que la vi, llevaba el vientre grande. Me abrazó y me dijo que me quería, y después desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Yo creí que el bebé había muerto, o que nunca nació. La lluvia caía más fuerte, como si el cielo también llorara por lo que se decía. Hasta que hace unos días, continuó, alguien me llamó. Me dijeron que un anciano había encontrado un bebé en el bosque. Dijeron que el niño tenía una manta bordada con las letras Mi. Yo reconocí esa manta. Era de Lucía. La había hecho a mano, punto por punto, con hilos que mi madre guardaba en una caja de lata. Fermín tragó saliva. El corazón le latía en el cuello. Se inclinó hacia ella. ¿Y por qué vino usted?, preguntó. ¿Por culpa? ¿Por lástima? ¿Por qué ahora? Ella alzó la vista, empapada, con los ojos abiertos como si finalmente viera con claridad. Vine, porque ya no puedo seguir huyendo. Porque cuando supe que ese niño vivía, algo dentro de mí se encendió. No sé si estoy lista para ser madre, ni siquiera sé si merezco estar cerca de él, pero quiero cambiar. Y si Dios aún puede hacer algo conmigo, quiero que lo haga. Don Fermín cerró los ojos por un momento. Luego se levantó, le tendió una mano y la ayudó a ponerse de pie. Si de verdad quiere cambiar, dijo él, mirándola firme, este es un buen lugar para empezar. No juzgo su pasado, pero aquí no hay espacio para mentiras, ni para corazas, solo verdad y amor. Graciela asintió y por primera vez lloró de verdad, no por culpa, no por miedo, lloró por esperanza. Los días en el rancho El Rocío comenzaron a tener otro ritmo. El aire ya no olía solo a leña y pasto húmedo, sino también a pan recién horneado, a ropa limpia secándose al sol y a una esperanza que antes parecía imposible. Graciela se quedó. No lo dijo en voz alta, no pidió permiso, simplemente se quedó. Al principio mantenía la distancia. Observaba desde la sombra mientras Fermín cuidaba a Milagro, lo alimentaba con ternura, le cantaba canciones viejas al arrullo de la brisa. Pero con el paso de los días, algo en su corazón se fue ablandando. Una mañana, muy temprano, antes de que el sol asomara por las montañas, Graciela se levantó sin hacer ruido, bajó a la cocina, encendió el fuego como la había visto hacer a Fermín, y preparó café. Después cruzó el patio y, con manos torpes pero decididas, comenzó a alimentar a las gallinas. La tierra se le metió bajo las uñas. El sudor le corrió por la frente, pero por primera vez en mucho tiempo no le molestó ensuciarse. Esa tarde, mientras Milagro dormía la siesta en su canasta bajo el árbol de duraznos, Graciela se sentó junto a él. Lo miró con atención, tocó sus deditos suaves y se atrevió a susurrarle: «Tienes mis ojos, lo sabías, y la sonrisa de mi hermana. También tienes el valor que a mí me faltó». Fermín, que la observaba desde el porche, sonrió sin interrumpirla. Lucero, a unos metros, masticaba pasto tranquilo, como si aprobara cada gesto de esa nueva mujer que emergía día a día frente a ellos. El pueblo de San Cielo también empezó a notar el cambio. En la plaza, algunos ya no hablaban con burla, sino con sorpresa. «¿Y supiste? La hermana de Lucía ayuda en el rancho ahora. Dicen que cuida al bebé como si fuera suyo. Yo la vi en misa, llorando, de rodillas, como si se le hubiera abierto el alma». Y fue verdad. Una tarde de domingo, Graciela cruzó todo el pueblo a pie, vestida con ropa sencilla, con las manos entrelazadas y la mirada fija. Entró a la pequeña iglesia de San Cielo, se sentó en la primera banca y lloró.
Lloró todo lo que había guardado durante años: culpa, miedo, orgullo, dolor. El padre Joaquín la encontró ahí, arrodillada frente al altar. «¿Qué le quieres decir a Dios, hija?», le preguntó en voz baja. «Gracias», respondió ella con voz quebrada, «y perdón por haberme perdido y por casi perderlo a él también». El sacerdote sonrió con dulzura, le colocó la mano en el hombro y dijo: «El cielo celebra cuando uno regresa, y tú estás volviendo. No lo olvides nunca». Esa noche, de regreso al rancho, Graciela se sentó junto a Fermín, bajo el cielo estrellado. No dijeron mucho, no hacía falta. Solo se escuchaba el suspiro del campo y el sonido de Milagro respirando, dormidito, abrazado a su manta. Ella lo miró, luego miró al anciano y le dijo: «No quiero irme, quiero quedarme, quiero aprender, ser mejor, ser digna». Fermín, con los ojos vidriosos, le respondió con lo único que sabía decir cuando algo le brotaba del alma: «Entonces quédate, hija. Esta tierra, este hogar, también es tuyo ahora». Era una mañana clara, de esas que huelen a tierra húmeda, a pan tostado y a esperanza recién despertada. El sol se asomaba por detrás de los cerros de San Cielo, derramando su luz dorada sobre los campos del rancho El Rocío. El rocío brillaba como diamantes sobre el pasto, y en medio de esa postal viva corría un niño de 5 años, descalzo, con una risa que se escuchaba hasta en el alma. Milagro cabalgaba a lomos de lucero, ya más viejo pero tan noble como siempre. No usaban montura, solo un lazo suave y la confianza ciega que se tienen dos almas que se reconocen sin palabras. El caballo galopaba despacio, dejando que el niño sintiera cada brisa, cada movimiento, como si volara. Graciela, desde la cerca, los miraba con una mezcla de alegría y asombro. Había flores en su cabello, tierra en sus manos y una paz que jamás creyó merecer, pero que ahora habitaba en ella como una semilla que echó raíz. Se había convertido en una mujer nueva, la mujer que Milagro necesitaba, y que Dios, en su infinito amor, le había dado oportunidad de ser. Fermín, sentado bajo el viejo sauce, bebía café en su taza de barro. Tenía el cabello más blanco, la espalda más curva, pero los ojos más vivos que nunca. Acariciaba con la yema de los dedos una manta azul deshilachada que guardaba en su regazo. La misma que una vez cubrió a un bebé abandonado bajo un árbol. La misma que aún bordaba las letras «Mi». «¡Abuelo!», gritó Milagro desde el campo. «Lucero quiere ir al río. ¿Podemos?». «Claro que sí, hijo, pero no corras. Deja que él te lleve a su ritmo». Y entonces el niño abrazó al caballo y susurró algo en su oído. Lucero, como si entendiera cada palabra, emprendió un trote suave hacia la vereda. El polvo se levantaba a su paso y el sol les abría camino como si el cielo los estuviera bendiciendo. Al pasar por la puerta del rancho, Milagro levantó la mano y saludó a su madre. Graciela se la llevó al pecho. No dijo nada, solo sonrió y dejó que una lágrima se le escapara, de esas que no duelen, de esas que curan. En San Cielo, muchos aún contaban la historia del bebé encontrado en el bosque. Algunos la adornaban, otros la cuestionaban. Pero para los tres que vivían en aquel rancho escondido entre cerros y silencio, no había duda de lo que había ocurrido. Fue un milagro, un caballo que siguió el susurro del cielo, un hombre que ofreció sus brazos cuando nadie más lo hizo. Una mujer que fue redimida por el amor que nació de lo más roto, y un niño que no fue abandonado sino elegido, porque cuando Dios se manifiesta lo hace sin ruidos, pero con señales tan claras que ningún corazón dispuesto puede ignorar. Y aquel amanecer, con un niño y un caballo cruzando los campos de San Cielo, fue una de ellas. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que, más que un relato, es un recordatorio de que los milagros existen y a veces llegan en forma de un caballo o de un corazón dispuesto a amar. Ahora te pregunto a ti, ¿a quién necesitas perdonar para volver a empezar? ¿Qué parte de tu historia necesita una segunda oportunidad?
¿Y si hoy fuera el día en que decides dejar atrás el miedo y abrir tu corazón al cambio? No subestimes el poder de la fe, ni lo que Dios puede hacer con lo poco que tengas en las manos, si lo entregas con amor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Queremos leerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de vida, esperanza y propósito. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga con milagros inesperados.